Bien, continuamos en este Banda 3.0 junto a Matías Tomolini. Ahora, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Pasamos rápidamente del mundo de la moda al mundo de los números. No, pero te vi enamorada de las plataformas. Dame 5. Sí. ¿Por qué ejerce tanta influencia el tema zapato o plataforma en la mujer? Sí. Yo digo, desde Sex and the City para acá, he visto como una revolución del calzado. Sí, me preguntan si ves Sex and the City. Sí, ¿por qué no? Por supuesto, tengo... Para entender la psicología femenina, además. No, la psicología femenina es algo absolutamente incomprensible, digamos. ¿Sí? ¿Vos decís? Sí. Pero regalale un par de zapatos, te van a entender todas seguro. Nuestro cerebro funciona como si fuera compartimentado en cajas. Sí, y el de ustedes funciona como si fuera un espagueti de cables. Ah, bueno. Hay una charla de TED muy interesante que se llama Cajas y Cables. Sí. En donde cuenta cómo toman decisiones los hombres y cómo se comportan y cómo las mujeres. Y la voz más fino. A ver, vos me decís, levantá la mesa, mi amor, lava los platos. Y yo levanto la mesa y lavo los platos. Sí. Y de pronto vos estás cocinando en la mesa y estás pensando, le dije que levante la mesa, pero ¿y los chicos? Sí. Y aparte, y no quiso, me miró mal. Bueno, date cuenta que... Y vinculás todo con todo. Bueno, pero porque tenemos y el hombre está lavando el plato y nada más. Porque tenemos una capacidad de vincular todo. Yo lo digo siempre acá. La mujer es enroscada por demás. Y el hombre es simple por demás, casi básico. Nosotros hacemos una cosa, estamos lavando los platos y lavamos el plato. Bueno, ¿qué más? ¿Esto querés que lo sigamos hablando en una charla? No, es un informal? tema, insisto, es un tema, vos sabés que es un tema que además tiene que ver con si querés, psicología y economía. Cajas y cables, búsquenlo en YouTube, una charla de TED muy interesante. Bueno, la recomendación de Tomolini para el fin de semana y además trajo todos los números de Venezuela, cómo se para Venezuela frente a un nuevo periodo de Chávez que lo va a colocar en el poder hasta el año 2019. Sí, es que no nada más sigue. Y nada menos. Efectivamente, bueno, Chávez que ganó con el 55,2% de los votos, con un poco más de 8 millones de votos, frente a este candidato de la oposición que logró unificar a la oposición, Enrique Capriles, supongo que lo habrán comentado, este gobernador del estado de Miranda, que está buscando en estos días su reelección como gobernador. Importante que Capriles reconoció la derrota y además dijo, y lo tuiteó, dijo, lo digo bien clarito acá, no hubo fraude. Es un triunfo legítimo realmente de Chávez, digamos, que se asienta fundamentalmente en la capacidad que ha tenido Chávez para transformar la sociedad venezolana digamos, teniendo como principal digamos, objetivo la mejora de los indicadores sociales. Claramente Venezuela hoy es un país distinto de lo que era cuando Chávez llegó al poder y justamente en un día trajimos en ese sentido algunos números que lo grafican. No sin antes mencionar que hay un hecho importante para rescatar de Venezuela en el marco de la relación con la Argentina. Digo, Venezuela a partir de 2006 gestionó su ingreso al Mercosur, que se vio frenado por la negativa de Paraguay de habilitar la posibilidad de que Venezuela forme parte del Mercosur. Venezuela, para que tengamos una idea en números, es la cuarta economía de la región, con un Producto Bruto de 328.000 millones de dólares para 2011. Vale decir que cuando Chávez llegó al poder, este Producto Bruto era de 91.000 millones de dólares, o sea, creció más de 260% su Producto Bruto, justamente medido en dólares. Tiene 28 millones de habitantes, es la cuarta economía y la cuarta población de la región de América del Sur. Pensemos que de México para abajo el Producto Bruto global es de 3,3 billones de dólares, es decir que Venezuela tiene una economía que representa casi el 10% de la economía de la región. Sí. Bueno, algunos datos, el comercio bilateral con la Argentina, por ejemplo, ¿por qué es relevante en términos de comercio? Es poco, empezamos en 2013 el comercio con Venezuela era de solamente 149 millones de dólares y ahora se ubica en torno de los 1.900 millones. Vos sabés, Nuria, que el comercio con Venezuela plantea una cosa bastante particular. Nosotros a Venezuela le vendemos mucho más de lo que Venezuela nos vende a nosotros. Sí. Le vendemos, bueno, tomé nota de algunas cuestiones, aceite de soja, leches, maíz, pollo, autopartes, vehículos, tubos sin costura, justamente para la industria petrolera, arroz. Ahora bien, decíamos que el Producto Bruto venezolano, 328.000 millones. La deuda externa venezolana creció y pasó de
en términos de porcentaje del PBI, de ser el 29% a ahora ubicarse a 40 puntos del producto. Es decir, pasó de 37.000 a más de 90.000 millones de dólares la deuda externa venezolana. Después está el tema de la inflación como un indicador que pinta a Venezuela. Ahí hay dos datos salientes. Venezuela tuvo una inflación en 2011 del orden del 27%. Sí. Pero vos sabés que cuando no voló por los aires, ¿no? ¿Cómo? ¿Inflación oficial? Oficial, ese es el dato que yo te quería marcar. No voló por los aires. No vuelan por los aires. Yo digo, igual que en la Argentina. Argentina no vuela fundamentalmente porque ha crecido el poder de compra del salario. A pesar de la inflación, en la medida en que el salario real se mantiene, es como la forma como la van llevando. Pero no porque un 25% de inflación no exista. No, por supuesto. De hecho, lo interesante es que Chávez no tiene problema en reconocer esa tasa de inflación, pero ojo, cuando Chávez llegó al poder, la inflación era del 20%. Sí. Es decir, es un país con alta inflación. ¿Y el nivel de los salarios también acompaña esa inflación o no? Bueno, justamente el salario real acompaña de alguna manera y eso es lo que permitió. Pero aparte, si vos te fijás cómo se movió el sector público venezolano, cuando Chávez llegó al poder había 14 ministerios, ahora hay 29 ministerios. Mientras que la iniciativa privada presentó un número distinto, es decir, había 617.000 empresas privadas, firmas privadas, ahora hay menos de 450.000 firmas. Es decir, hubo un aliento al crecimiento del sector público, pasaron de 1 millón de empleados públicos a 2,5 millones de empleados públicos en la actualidad y hubo un decrecimiento de la inversión privada. PDVSA, la gran empresa petrolera venezolana, pasó de tener 32.000 empleados a 105.000. ¿Y dónde radica la fortaleza de la economía? Obviamente en el petróleo. Cuando Chávez llegó al poder, el petróleo valía $17 el barril, hoy está en torno de 100. Sí. Eso lo utilizó también para mejorar indicadores sociales. Decíamos, en términos de pobreza, cuando Chávez llega al poder, el nivel de pobreza estaba en torno del 50%. Sí. Y cuando terminaba el 2011, esa pobreza estaba bien por debajo del 28%. Insisto, bien medida la inflación, la reducción de la pobreza es un dato real. Claro. No como acá, que decimos que la pobreza está en el orden del 6,5%, sí, pero con una canasta que se supone que para no ser pobre hay que ganar 1.550 pesos. Sí. El otro dato es en términos de analfabetismo. Una reducción muy importante del analfabetismo, pasamos de 9,1% de analfabetismo a menos del 4%, a menos del 5%. Pero como contracara de esto, el tema de la violencia hoy es un azote en Venezuela, sobre todo en Caracas, en ese país caribeño donde habían 3.000 muertes por año al comienzo de la gestión de Chávez y hoy está en el orden de 14.000 víctimas al año. Qué contradictorio es todo esto, ¿no? Los números de Venezuela son contradictorios, porque por un lado la incidencia de Chávez en los sectores populares, que es lo que lo lleva a obtener la diferencia sobre su segundo, y por el otro esta cosa autoritaria, absolutamente autoritaria dentro de su propio país, pero que igualmente no lo afecta, no lo complica a él en cuanto a digamos, su situación política dentro del país. Vos fíjate, en la última elección presidencial le había sacado... Porque no hay, perdón, pero pienso mientras te voy diciendo, tampoco hay oposición a Chávez real, pero el segundo de Chávez no, quien sacó la segunda Capriles no es un opositor a Chávez. Bueno, opositor. Él se puso, me parece que ubicó un espacio inteligente, porque hay ciertas cuestiones que ya no se cuestionan más, es decir, las misiones venezolanas, que es la forma en la que Venezuela hace política social, acercando el Estado a la gente por una vía un poco, digamos, no tradicional para ese país, con el sistema de medicina parecido al de los médicos cubanos, donde van manzana por manzana atendiendo justamente la problemática. Digamos, Capriles no dice que la quiere abolir, todo lo contrario, lo que dice es lo quiere instituir por ley. Es como si acá la asignación universal por hijo la tuviéramos por ley, por ejemplo, para tener alguna comparación. Capriles dice, yo quiero un país más parecido a Brasil que a un país de derecha. Entonces, no propone ajuste, propone una reorganización, porque hay ciertas cuestiones que hizo Chávez en la sociedad venezolana que hoy por hoy son imposibles de mover. Claro. Chávez inclusive sacó hoy, en la elección del domingo pasado, más votos de lo que sacó en la elección anterior. A pesar de que en la elección anterior sacó 62%, había habido mucha menos participación. Claro. Y eso le dio claramente un valor político distinto. Lo interesante es que Chávez dijo que va a escuchar todas las voces, que va a reconocer a la oposición, y ahí se abre una pregunta que es doble.
¿Cuál va a ser la actitud de Chávez respecto a los que piensan distinto? Yo creo que va a profundizar el modelo, para mí viene por ahí. Y la otra pregunta es, en materia de política internacional, ¿cuál va a ser la actitud de Chávez? Porque Venezuela, que con la petrochequera expandió el modelo bolivariano, que tiene cosas positivas y cosas negativas en términos por lo menos de soberanía, con Evo en Bolivia, con Correa en Ecuador, bueno, un intento con Ollanta Humala en Perú. Es decir, es un actor regional que presentó un modelo diferente al que presentó Lula como el gran hegemón de la región y que no dejan de estar en discusión. Este triunfo le abre un panorama que además hay que ver qué sucede con la Argentina, que bueno, mucha gente del gobierno estaba ¿Se pueden muy hacer contenta. paralelismos? Sí, vos decís mucha gente del gobierno. Y lo último, porque me tengo que ir, Hernán, ¿se puede trazar algún paralelismo con la Argentina a futuro? Ayer la presidenta dijo que eran barbaridades. Pensar en eso y hablar de eso y que se dijeron muchas cosas durante estos días. Mira, en términos del ordenamiento político, lo que está claro es que la oposición está más unida en Venezuela que acá. Digamos, tiene más oposición Chávez en Venezuela que lo que tiene Cristina acá. En términos económicos, yo creo que son economías incomparables. Aparte, la clase media argentina, este gran conglomerado, es muy diversa y es muy heterogénea, porque la economía lo es. Allá es muy dependiente del petróleo. La economía argentina, más allá de la relevancia de los sectores que producen bienes primarios, tiene una heterogeneidad que hace que los actores políticos y sociales que la componen sean realmente lo suficientemente variopintos como para que la discusión política que se da dentro de la Argentina tenga características que hoy no tiene en el seno del país caribeño. Bien, gracias Tomolini. No, gracias muy amable. a vos. Nos ha quedado casi que íbamos a hablar de ganancias, pero no hablamos porque no pasó nada, no hubo cambio. Y la próxima hablaremos seguramente del tema de la especificación de los bonos en Provincia de Buenos Aires. Dale. ¿Le parece? Me parece muy Gracias bien. por venir. No, gracias.